Buenas noches, hermanos. ¿Dónde está, pastor, que no lo veo? Dios le bendiga. Vamos a orar. Bueno, me alegra que están todos los alumnos que los dejé la otra vez. Están perseverando. Es una buena señal de su llamamiento, de su compromiso con la obra de Dios. Hay que continuar, ¿no? La tarea de la preparación es muy importante, es fundamental para ustedes que aspiran dirigir en la iglesia algún cargo, alguna función, ¿no? Si es pastorado está bien, si es liderazgo, diaconado, anciano, ¿no? Está bien. La preparación es muy importante. Bien, vamos a elevar una oración para que el Señor nos acompañe por medio de su Espíritu Santo. Wilson, tú que estás como moderador ahora, levanta una oración pues para iniciar. Amén. Soberano Padre Celestial, Rey exaltado, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta gran oportunidad, Señor, y este privilegio, Padre, que nos das a todos nosotros, que a través de tu siervo, Señor Luis Madrid, nos esté guiando, Señor, orientando a través de este curso de educación cristiana, Señor, ya que nos ayuden, ya que es una formación esencial para nosotros y también para el servicio para tu reino, Señor. Seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo, el Maestro con excelencia, guiando, Señor, este curso. En el nombre de Jesús, Padre, iniciamos. Amén. Amén. Gracias, Wilson. Bueno, hermanos, quería comentarles que en la función que ustedes realizan, o van a realizar, o ya están realizando, tenemos una función, dos funciones principales dentro de nuestra labor eclesial, ¿no? Una de ellas es, somos comunicadores. Somos personas de influencia en la vida de otros. Lo que comunicamos influencia la vida de otras personas. Lo que decimos, lo que comunicamos. Por eso es que un pastor, un líder en la iglesia, tiene esa función, ¿no? Es un comunicador. Y la segunda función es que somos educadores también. Cumplimos una función pedagógica. De todas maneras, usted es un pedagogo. Al asumir una función dentro de la iglesia, usted ya está tomando estas dos funciones, ¿no? Comunicador y yo soy un pedagogo. Y como tal, tenemos que ver estos asuntos tan importantes en la iglesia, que es la educación cristiana. Uno de los factores que más sufre nuestro país actualmente, ¿cuál es para usted? Resuelto esta pregunta. Para usted, ¿cuál es uno de los factores en el cual más padecemos? ¿Qué tema es el que más estamos caídos? La educación. La educación es uno de ellos, ¿no? La educación en el país es bastante baja a comparación de otros lugares, ¿no? Educación moral también. En todo sentido, ¿no? La educación moral, en principios, valores. La falta de la lectura. Es parte de la educación también la falta de la lectura, ¿no? Ya, es porque hay un descuido de parte del gobierno, ¿no? Y de parte también de los mismos que están involucrados en esta tarea, ¿no? De los educadores, ¿no? Que han descuidado esta labor. Entonces, dos actores son bastante importantes, ¿no? Lo que el Estado hace y los que hacen algo, ¿no? Por eso estamos mal en educación, ¿no? Y uno de los principales pilares para que una nación pueda desarrollar es la educación. De igual manera, en la iglesia, uno de los pilares fundamentales para que una iglesia pueda madurar, crecer fuerte, es la educación que reciba. En cuanto a lo que le compete, ¿no? En este caso, la fe, la doctrina, la ética, los estándares, los principios, los valores, ¿no? Entonces, si una iglesia está bien instruida, bien educada, bien formada, entonces una iglesia fuerte, ¿no? Es un referente para otros.
Entonces este curso tiene esta finalidad, este curso va por ese lado, ¿no? La finalidad de este curso es ayudarnos a mostrar, ¿no?, de alguna manera, la importancia de la educación cristiana dentro del trabajo eclesial de cada iglesia. Este tema de la educación es fascinante, ¿no? No sé si acá hay algún profesor de formación, no sé si aquí en la clase hay algún hermano que ha estudiado educación, inicial, primaria, secundaria, superior, no sé, o es docente, ¿no? Porque también hay docentes que han tomado la carrera de la docencia teniendo una especialidad, ¿no? Hay ingenieros, hay arquitectos, hay médicos que en vez de desarrollar su profesión práctica la llevan a la docencia, ¿no? Y son maestros de especialidad. ¿Hay algún profesor acá? No. ¿En la sala de formación? ¿Hay alguien que es profesor que da clases de algo? ¿No hay? ¿Profesores de escuela dominical hay? No. ¿Nadie enseña en la escuela dominical? Leoncio, ¿tú enseñas en la escuela dominical? Yo he sido maestro desde los 14 años, dominical. Ya, entonces ahí hay una vocación, ¿no? De repente no por formación, sino por vocación, ¿no? De repente también por don, ¿no? Ha habido cualidades en algunos de ustedes que se ha ido mostrando ese don de maestro y ha tomado algún cargo de profesor dentro de la iglesia, ¿no? De repente escuela dominical, grupo de estudios, ¿no? Academia bíblica, discipulado, ¿no? De alguna manera han tomado alguna función de vocación, ¿no? Creo que han tomado esa vocación en algún momento, ¿no? ¿Han enseñado algo en la iglesia? Hermana Aide, ¿usted ha tomado algún curso en la iglesia? ¿Ha sido maestra de algo? ¿Ha enseñado a un grupo algo? Cuando estaba joven, pastor, estaba ayudando en la iglesia donde radicaba, ¿no? La iglesia. Ya, muy bien. Estaba Perfecto. apoyando la escuela dominical. Excelente. Pastor, buenas noches. Disculpo la tardanza, pastor. Buenas noches, hermano Pablo. Pablo. Sí. Bien, entonces creo que ahí hay ya una iniciación en esta labor, ¿no? Ya. Ahora, es fascinante la educación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, ¿no? En mi caso particular, yo no soy profesor de formación, ¿no? Yo no he estudiado educación en la universidad, no he estudiado educación en la universidad, yo he estudiado sistemas. Pero durante años me he dedicado a la docencia, tanto en mi profesión y luego también en la parte eclesial, ¿no? Y por exigencia del gobierno, para poder seguir enseñando, se tenía que hacer una complementación educativa, ¿no?, de 2 años, para que pueda seguir ejerciendo la docencia donde estaba. Entonces, me he tenido de todas maneras que llevar cursos de actualización, de complementación educativa, ¿no?, para poder seguir enseñando, ¿no? Y aparte que el Señor me regaló el don, ¿no?, de la enseñanza, de la docencia para su iglesia, ¿no? Entonces, dentro de la docencia tengo prácticamente alrededor de enseñando, tanto en mi profesión como en mi vocación ministerial, alrededor de 26 años más o menos, de los 25 años enseño, ¿no? O sea, tengo 52, casi 26 años enseñando, ¿no? Ahora, la tarea educativa varía en distintos contextos, Áreas. en distintas áreas, escenarios, ¿no? Se va actualizando también, vamos a ir viendo todo eso, ¿no? Entonces, vamos a entrar en una ruta, en un tour fascinante, que es el mundo de la educación, ¿no? Y vamos a brindarles algunas herramientas, algunos conceptos teóricos, prácticos también, para que usted sea un buen educador, ¿no? Y pueda ayudarse de las tecnologías también contemporáneas que hay
de las nuevas metodologías de enseñanza que están apareciendo para que sea un excelente educador, ¿eh? Bien, voy a presentar el sílabo del curso, lo voy a dejar ahí en el grupo que tenemos. Y para que lo pueda tener. Ya, ahí está el sílabo, ¿ah? Vamos a ir revisándolo con ustedes. A ver, generalidades del curso. Nombre del curso, Educación Cristiana. Dentro del programa que ustedes vienen siguiendo, nuestro horario se mantiene los martes de 7 a 10. El año en curso 21. Bueno, ya ustedes me conocen. Y mi correo y celular, si en caso hay necesidad de comunicarse, ¿no? Punto número 2. Vamos a describir el curso. Por favor, hermano Pablo, ¿puede leer la descripción del curso? Sí. Descripción. Este curso comprende el estudio de los fundamentos bíblicos, teológicos y pedagógicos del Ministerio Educativo de la Iglesia. Tiene el propósito de definir su marco académico y su aplicación práctica en cada área del Ministerio Eclesial. Asimismo, incluiremos algunas tendencias actuales en la tarea docente de la Iglesia en la realidad contemporánea. Muy bien, gracias, hermano Pablo. Entonces estamos describiendo el curso, ¿no? ¿De qué trata? Vamos a analizar principalmente primero las bases en donde podemos descansar el estudio de la educación, partiendo de las bases bíblicas, teológicas, que es lo que nos compete a nosotros. Vamos a ver cuáles son los orígenes de la educación cristiana, vamos a hacer un poco de historia. Y también vamos a ver los asuntos pedagógicos ya, ¿no? Propiamente. Y vamos a aterrizar específicamente en lo que es las tendencias, las estructuras pedagógicas, los tipos de educación que hay ahora en la realidad contemporánea, ¿no? Muy bien, objetivos. A ver, hermano José Mejía, por favor, ¿puede leer los objetivos? Ya. Objetivos. Que el estudiante conozca bien las bases bíblicas para la educación cristiana. Que el estudiante conozca bien las bases históricas para la educación cristiana. El estudiante estará capacitado para entender con precisión las bases socioculturales y psicológicas para la educación cristiana. Que el estudiante aprenda una estructura organizacional para desarrollar un programa educativo en la iglesia. Que el estudiante conozca las herramientas pedagógicas y tecnológicas existentes para brindar una eficaz educación cristiana. Muy bien, a eso perseguimos, ¿eh? Esa es nuestra meta. Vamos a llegar juntos a eso. 5 objetivos claros, ¿no? Primero la parte del marco teórico, luego la parte práctica. ¿Cómo aplicar todo eso? Los recursos que vamos a usar, o sea, la bibliografía que vamos a usar, vamos a tomar una de ellas como guía, ¿no? Es un material bastante conocido dentro del mundo académico, de la formación pastoral, ¿no? Es Las bases para la educación cristiana, se llama así el libro, ¿no? Las bases bíblicas para la educación cristiana. Así se llama el libro que vamos a tomar como referencia, ¿eh? Ese librito lo voy a dejar yo ahí en el grupo también, para que usted lo pueda descargar y lo pueda revisar, leer, ¿no? Ese va a ser la lectura que nos va a ayudar a complementar en cada momento cómo vamos a ir avanzando, ¿no? Es un libro bastante bueno, bastante sencillo, práctico. No es tan contemporáneo, este es más o menos de la década de los 1980 y tantos, pero tiene bastante información importante, ¿no? Para nosotros hasta ahora. Entonces,
Lo he considerado como una herramienta útil que nos puede ayudar a complementar en el curso, ¿no? Bases bíblicas para la educación cristiana, ¿no? Casa Bautista de Publicaciones imprimió esto. Luego hay un libro, ¿no? Bastante útil, chiquito nomás, como de bolsillo. Se llama El Estudio Bíblico Creativo, ¿no? Acá lo tengo. Un librito práctico donde da algunas ayudas de cómo desarrollar pedagógicamente las lecciones, ¿no? Cómo hacer uso, por ejemplo, de algunas cosas previas para la enseñanza, cómo hacer un grupo de estudios, cómo preparar una guía de estudios, etcétera, etcétera. Entonces, es un buen librito, ¿eh? Chiquito, pero práctico, ¿no? ¿Ya? Esto también no es muy actual, un material ya de la década de los 1900, pero ayuda, ¿no? Bien, en cuanto a los requerimientos, ¿qué espero de ustedes, hermanos? Mire, vamos a hacerlo el curso bastante ligero, práctico, animado y sobre todo participativo, porque no es tanto, no va a ser un monólogo, ¿eh? Primero, su asistencia, ya saben, ¿no? Su asistencia es primordial, porque esa va a ser la base de su calificación. Y su participación activa en cada sesión. Mire, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer la exposición. Digamos, tomo 1h20 haciendo la exposición. Y luego voy a dejar, 1 hora voy a hacer la exposición y luego voy a dejar 20 minutos para que usted responda preguntas en base a la exposición que he hecho y a la lectura que he dejado una semana anterior, ¿no? Entonces, en la clase misma le doy 20 minutos, serán 2, 3 preguntas donde usted va a responder acerca de la clase que hemos hecho. O sea, hoy día vamos a hacer una clase y usted va a responder preguntas y en la clase lo va a compartir, ¿no? Yo pregunto al azar a cada uno de ustedes para que responda a sus preguntas, ¿no? Entonces, cada clase tiene una evaluación. No les voy a dejar para que hagan en casa, ¿no?, algo, que investiguen, sino cada semana usted dentro de la clase va a tener el momento para responder. O sea, que el conocimiento está fresco, ¿no? Me va a entregar ahí su reporte en la misma clase, ¿no? Le voy a dejar 20 minutos para que puedan hacer su reporte oral de lo que se ha estudiado, ¿no? Y al final del curso, ¿no?, habrá un trabajo, como siempre, un trabajo final, ¿no?, para que usted lo pueda entregar. Pero cada semana lo vamos a evaluar, pero dentro de la clase, ¿no?, para que sea un poco más llevadero y fresco, ¿no? Porque a veces usted toma la clase, de repente hay otro curso, se le va, los conocimientos se le fueron. Pero si está fresco, creo que va a ser mejor. Vamos a probar esta metodología, ¿eh?, para la evaluación. Entonces, sus reportes orales y escritos lo va a hacer dentro de la misma clase, ¿no?, el mismo día. La metodología, ya conoce cómo es mi metodología, ¿no? Expongo y ustedes van a participar también dentro de la clase, ya les expliqué. Siempre hay un momento para tener una reflexión bíblica y teológica. La evaluación es permanente, ya les indiqué, ¿no? Y su nota final va a salir de esa evaluación permanente, que es la nota de clase, más el trabajo final, ¿no? Estas dos cosas salen en su nota final. Cada semana habrá preguntas de repaso calificadas, como ya les mencioné, ¿no? Bien, ¿cuál es el contenido del curso? Ahí estamos, ¿no? Primero, vamos a ver hoy las bases bíblicas para la educación cristiana, ¿no? De dónde nos sostenemos para desarrollar toda esta temática, ¿no? ¿De dónde parte la educación cristiana, ¿no? Hay un origen, dónde se origina, cómo se va dando, etcétera, etcétera, ¿no? En la próxima semana vamos a ver las bases históricas, ¿no?, dentro del marco de la iglesia propiamente, el desarrollo de la educación cristiana, el progreso, los momentos de la educación cristiana dentro de la iglesia, las formas también. Luego vamos a ver en la tercera las bases socioculturales y psicológicas, ¿no?, para la educación cristiana.
Una ayuda en la pedagogía es la contribución de la psicología, del educando, del educador también, para comprender un poco más también el contexto sociocultural de donde se desarrolla la educación. Todo eso va a contribuir para hacer una mejor labor, ¿no? Luego vamos a ver la organización para un programa educativo en la iglesia, ¿no? Esto tiene que ver con una malla, un cuadro, un mapa, por donde guiar la educación, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Así como en la educación que nosotros tenemos, la educación académica que recibimos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, todos iniciamos con una formación inicial, ¿no? Luego pasamos a una formación primaria, luego pasamos a una formación secundaria, luego la formación superior, ¿no? Y luego los grados, ¿no? Entonces, esa es nuestra secuencia educativa, ¿no? Este es nuestro programa educativo de nuestra nación, nuestra sociedad, ¿no? Así nos educamos acá. En la iglesia, ¿de qué manera se educa, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la guía que tiene para educar a los creyentes, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en este tópico, ¿no? Cómo organizar un programa educativo para la iglesia. Luego vamos a ver la educación cristiana según la necesidad y ministerio, ¿no? Cómo distribuir la educación conforme a la necesidad que hay en la iglesia y conforme los ministerios que se están dando, ¿no? También vamos a trabajar el tema de las nuevas tendencias educativas y las herramientas tecnológicas, ¿no? Los nuevos marcos educativos que se están dando, ¿no? Por ejemplo, les doy un alcance, ¿no? Ahora hay colegios, por ejemplo, en Lima, ¿no? En el Perú, hay colegios donde ya la estructura pedagógica ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, antes a los alumnos se les hacía estudiar todas las materias, ¿no? Usted recuerda su formación en el colegio, ¿no? En primaria y secundaria, que todos tenían que llevar las mismas materias, ¿no? Le guste o no le guste, tenía que llevar ciencias sociales, tenía que llevar matemáticas, tenía que llevar lenguaje y literatura, y todo era de una manera, ¿no? Una estructura había ahí, ¿no? Ahora ha cambiado, la tendencia educativa en algunos colegios ha cambiado. Ya ahora a los niños y a los jóvenes se les está guiando a que puedan desarrollar sus capacidades de una manera natural. Y lo hacen a través de experiencias, de juegos, ¿no? Donde cada uno va potenciando lo mejor que tiene. Interesante, ya cuando llegue el momento voy a enseñarle algunos ejemplos de esto. La mejor manera, dice, para algunos de enseñar es jugando, ¿no? Lo que antes era prohibido en el aula de clase, ahora es una parte de la pedagogía contemporánea, ¿no? Una herramienta. Es una forma de enseñar interesante. Bueno, cuando llegue esto vamos a ver, ¿eh? Las tendencias educativas. Y la tecnología, lógicamente, no podemos dejar de lado para la educación, ¿no? Mira, ahora estamos haciendo una clase usando la tecnología, ¿no? Lo que acá unos años atrás no se pensaba, ¿no? Entonces hay que ir a la par de eso. No podemos, como educadores, estar al margen de las tendencias tecnológicas también, ¿no? Y usted tiene que aprenderlas porque si no, se va a quedar atrás, ¿no? Bien, el proceso pedagógico, los métodos de enseñanza, con eso iremos terminando las últimas sesiones. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? Está claro, pastor. Hermano William Cabello. A ver, voy a ver. La lista todavía no la tengo, así que después voy a pasar lista al final. Sí, pastor, todo claro. Más bien, disculpa por la demora. Ya, hermano, no se preocupe. Bienvenido, ¿no? Hermano César Chávez también ya habrá llegado. Max Alba también está ya presente. Bueno, creo que todos estamos Pastor, ya llegué. ¿Ya llegó, no, César? Ya, muy bien. Ya llegué, pastor, llegué. Listo. Pastor, Sí, también prende su Daniel cámara. Seminario, pastor.
También en el seminario también estoy, disculpe la tardanza. Ya. ¿Alguien ha chocado su carro? Max. Max ha, Maxito ha chocado. Max ha chocado su carro. Max, pucha, qué pena. Max. ¿De repente te han chocado o tú has chocado? ¿Cómo ha sido el asunto? Manejado distraído, parece. De repente por venir rápido, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Ojalá que haya sido algo leve, ¿no? Ahora te con la moto. Ah, con una moto, bueno, algo leve de repente. Ya, hermano, entramos de una vez al primer tema de hoy, ¿ya? El tema de hoy es bastante interesante. Si no hay pregunta del sílabus, está todo claro, ya nos entendimos, ¿no? Estamos ya de acuerdo, no, después no haya, no, pastor, usted nos dijo esto, que esto, no, ya nos ponemos de acuerdo para empezar. Ya firmó el contrato ya, así que tiene que cumplirlo, ¿ya? Tiene que cumplirlo, si no, voy a ponerle una denuncia. Ya cumplió el contrato, así que manos a la obra. Voy a empezar hoy con la presentación de hoy, que tiene que ver con las bases bíblicas de la educación cristiana, ¿no? Hoy vamos a trabajar este asunto. Ya. A ver, esta presentación va a quedar, ¿eh? Ahí en el grupo, lo voy a dejar, pero lo voy a poner al final. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Miren, yo voy a exponer y usted tiene que estar atento a la exposición, ¿ya? Tiene que seguir la exposición. Si hay preguntas, las hacemos, compartimos. Si hay alguna intervención, bienvenida es, ¿no? Todo. Pero usted tiene que estar atento siguiendo la exposición. ¿Por qué? Porque ya le dije, al final, o sea, cuando corte la exposición, yo voy a dejar 2 preguntas en la exposición que he hecho. Y terminando el tiempo que les voy a dejar, usted va a responder esas 2 preguntas. Y luego cuando regresemos, ya voy a preguntar la respuesta de esas preguntas. Y luego termino la exposición y antes de finalizar la clase les hago 2 preguntas más y usted responde. Y al final ya dejo la presentación en el grupo para que la tenga como consulta. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Para mantener la atención de la sala, del aula, ¿no? De alguna manera, tener el contacto, si no tenemos de manera presencial, ¿no? Porque no puede estar en el aula con ustedes, pero estamos en un aula virtual. Entonces, quizás usted apaga la cámara por algún motivo, pero no sé si está o no está, si está atendiendo la clase, no está atendiendo, está haciendo algo paralelamente, ¿no? Eso está mal. Entonces, para ayudarle a concentrarse y a estar dentro del salón de clases, así voy a trabajar, ¿no? Entonces, necesito su atención para que usted pueda ser parte de la clase y también para que pueda participar y responder las preguntas, ¿no? Muy bien. El tema, el curso que nos corresponde a nosotros es Educación Cristiana. Quise empezar con estos 2 versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? El versículo de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 4 al 6, ¿no? He sacado un extracto de estos versículos. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellos, ¿no? Este versículo es de lo que se conoce dentro del Antiguo Testamento como el Shema, ¿no? O el credo, o lo que los judíos tenían como mandato directo de Dios, ¿no? Que ellos tenían que educar y enseñar a sus hijos, repitiendo y hablándoles de todas las cosas que habían ellos aprendido, ¿no? Acerca de la ley y de todo lo que Dios había hecho con ellos. Deuteronomio, ¿no? Ese era un mandato directo, ¿no? Dios a través de Moisés les mandó que eso hicieran con sus hijos. Y en el Nuevo Testamento vemos ya el mandato directo de Jesús, el momento de comisionar, ¿no? Sus apóstoles les dijo que bauticen, ¿no?
y que les enseñen a guardar todas las cosas que Jesús les había mandado. Entonces hay una conexión, ¿no?, entre lo que se dijo en el Antiguo y lo que se dijo en el Nuevo, ¿no? Y la conexión y la permanencia que vemos en los dos testamentos es la educación, ¿no?, la transmisión, la comunicación de unos a otros, ¿no? En este caso, en el Antiguo era de padres a hijos. En el Nuevo Testamento vemos de discipuladores a discípulos, ¿no?, o de cristianos a nuevos creyentes, ¿no? Entonces, ahí hay esa conexión, hay esa línea que se mantiene vigente, que es educar, enseñar, transmitir. Entonces, la educación cristiana tiene que ver, lógicamente, con el compendio de libros que nosotros conocemos como la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es un compendio de libros, es una pequeña biblioteca que está unida en los 66 libros, ¿no?, que es la Biblia. Entonces, de ahí partimos nuestro curso de educación cristiana, ¿no? Nosotros tenemos la finalidad de enseñar lo que se ha revelado en la Biblia, ¿no? Esa es nuestra herramienta de trabajo, nuestra fuente de consulta. Muy bien, vamos a entrar entonces a los aspectos previos, ¿no? Vamos a poner algunas definiciones. Primero, quisiera definir qué es la educación cristiana. Tengo 3 viñetas ahí para poderlas ir comprendiendo. Carlos Enrique García, ¿podría leer la primera viñeta en la definición, por favor? Pastor, La primera viñeta, Carlos. amén. ¿Qué es la educación cristiana? Educación cristiana es entregar al alumno no solo las historias que aparecen en la Biblia, sino que también los mandamientos y preceptos. Bien, ese es un primer enunciado de lo que es la educación cristiana. Segunda viñeta, por favor, si podría leerlo, hermano César Chávez. Amén. Informar a la persona para que pueda conducirse en la vida de manera íntegra. Ya, gracias, César. Y tercero, William Cabello. Tercero, por favor. La educación cristiana es la comunicación de la experiencia de salvación en Jesucristo. Muy bien, gracias, William. ¿Alguien está levantando la mano? Puede tomar la palabra el que levantó la mano. Yo, pastor, para avisar que estoy con la cámara apagada porque no tengo datos, o sea, no hay buena señal, pero estoy aquí participando, pastor. Ya, pero puedes ver y escuchar, ¿no? Sí, puedo ver y escuchar. Perfecto, eso es lo importante, ¿eh? Para que puedas tomar atención a la clase y luego puedas responder también las preguntas. Muy bien, entonces la educación cristiana va en esa dirección, ¿no? Ya, la educación tiene que ver específicamente o principalmente con la formación de una persona, ¿ya? Si nosotros entendemos el relato bíblico en su totalidad, vamos a ver que el propósito de Dios para el hombre es hacer del hombre una nueva criatura, una nueva persona, ¿no? Rescatar lo que se perdió en la figura de Adán antes de la caída, ¿no? Entonces, en ese proceso de rescatar al hombre de su caída, hay toda una secuencia, ¿no? En el primer momento está la ley, la transmisión de la palabra de Dios por medio de su pueblo, ¿no? La salvación como obra redentora, etcétera, etcétera. Luego el discipulado. Ya, todo eso tiene una finalidad, ¿no? De recrear al hombre, llevarlo a la imagen que se perdió en el Adán, en el huerto del Edén con Adán, ¿ya? Entonces es formativa, la educación cristiana es formativa. Es llevar a un hombre a lograr algo, ¿no?
Claro que en ese trabajo formativo hay varios actores que intervienen, ¿no? En ese trabajo formativo. Uno es la obra sobrenatural de Dios en la vida de la persona a través de la redención por la obra de Cristo, ¿no? O sea, ese trabajo formativo no se va a poder llevar a cabo si es que no interviene Dios proveyendo su gracia salvadora. Es el comienzo de la formación del nuevo individuo, ¿no? La formación del nuevo individuo. Amén. Ya. Entonces, de ahí estamos viendo algunos aspectos previos, ¿no? O sea, la educación cristiana no tiene que ver con llenar de información, ¿no? O sea, hay que distinguir eso, ¿no? La educación cristiana no necesariamente tiene que ver con llenar de información la mente de las personas, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden tener información bíblica, pueden tener información del contenido bíblico, pero no necesariamente son personas que han sido formadas, ¿no? Porque no ha habido esa transformación, ¿no? que se da por la obra regeneradora de Cristo en ellos. Y la transformación de la mente por medio de la palabra de Dios, ¿no? Ya, Andrew, acá estamos. Entonces, esos son los aspectos previos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, avanzamos entonces con la segunda. Pastor Luis. Sí, adelante. El tema de la educación cristiana, yo creo que tanto en la comunicación, esta vez en la comunidad dentro de la iglesia, ¿no? Prepararse un poquito más, tanto como un cristiano, caminar con actitud, ¿no? Con buena forma, mirando el amor a Cristo, porque si no, ¿qué educación tendremos en la calle, digamos, o en otros lugares, aspectos de colegios, si no en la iglesia no se enseña tanto la educación cristiana, ¿no? Y entregarnos más al amor de Dios, la enseñanza, la palabra de Dios, y más que todo en la iglesia, prepararse, ¿no? Porque en la familia viene la educación, y si en la familia no entra la educación cristiana, imagínense, ¿no? Yo creo que pienso que a veces podemos en la iglesia conducir en la vida, en la manera íntegra del amor de Dios a la familia, ¿no? Así es, César, ¿no? La educación tiene que empezar en algún lugar, ¿no? Y normalmente la educación viene en el hogar, ¿no? Bueno, estamos hablando de varias cosas, vamos a ver la educación en varios aspectos, ¿no? Uno es información que recibimos, ¿no? Y otro es educación en valores, ¿no? En ética, en conducta, ¿no? Entonces, en eso vamos a trabajar, ¿no? La educación cristiana apunta a una formación integral del individuo, ¿no? Quiere regenerar todo, ¿no? Todo. Muy bien. Y empieza en la experiencia de salvación en Jesucristo, ¿no? Definitivamente, si uno quiere educar a alguien desde una perspectiva cristiana, tiene que empezar primero con la experiencia de salvación en Jesucristo, ¿no? Si se da eso, entonces la persona empieza su formación, su transformación, su regeneración, ¿no? Muy bien, propósito de la educación cristiana. A ver, vamos a ver cuáles son los propósitos de la educación cristiana. Vamos a ver el propósito. Mire, observe bien ese propósito. Interesante este propósito. Y a ver, Pablo, ¿cuál es el propósito? Primera viñeta. Primera, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Efesios 4, del 12 al 13. Ajá, entonces el propósito es llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito final, ¿no? O sea, es todo un proceso, ¿no? Que se inicia, ya sabe, con la experiencia de la conversión
a Cristo, ¿no? De ahí, la educación cristiana tiene el propósito de ir formando, perfeccionando, edificando a cada uno para que llegue a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y que tenga la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de la educación cristiana, ¿no? Calvino, en uno de sus tratados, dice que el propósito de la educación es que las personas puedan conocer a Dios. Calvino en uno de sus escritos dice eso, ¿no? Es llevar a la gente a conocer a Dios, ¿no? El conocimiento de Dios. Entonces, la educación cristiana va en esa dirección, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en nuestra labor educativa? Es llevar al hombre, a la mujer, a que alcance la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, ¿no? Para que puedan conocer a Dios. Ahí va el sentido, el propósito de la educación cristiana. No olvide que es diferente a la educación convencional que nosotros conocemos, ¿no? La educación académica. Donde la educación académica te da información, ¿no? Te da información. Te da conocimiento, ¿no? En cambio aquí no. Acá nos está llevando a ser como alguien. Fíjese, ¿no? La educación cristiana tiene el propósito de llevar a las personas a ser como alguien. A ser como el Hijo de Dios, a su estatura. La exigencia es alta, no es baja. O sea, el grado es alto. O sea, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Es un nivel altísimo, pero estamos en ese proceso, ¿no? Y llegaremos a ese proceso, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? ¿Por qué debemos enseñar? ¿Por qué debemos enseñar? ¿Por qué debemos enseñar? Primero, porque es un mandato, ¿no? La obediencia al mandato bíblico a enseñar es vital para la supervivencia de la iglesia. Mateo 28, 19. Eso es la enseñanza de Jesús, el mandato de Jesús, ¿no? Dijo, ir y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si una iglesia no enseña, esa iglesia prácticamente está camino a extinguirse, ¿no? Si la iglesia no enseña, esa iglesia está expuesta a aperturar ingreso de cualquier cosa, ¿no? Segundo, la enseñanza bíblica es necesario para el crecimiento del pueblo de Dios. ¿Ya? Una iglesia que ordenadamente, organizadamente, estructuradamente viene recibiendo enseñanza bíblica, es una iglesia que experimenta el crecimiento y el fortalecimiento del pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo de Dios. Entonces hay dos motivos por qué debemos enseñar, ¿no? Primero, para cumplir el mandato, es la forma que Jesús dejó, y para experimentar un crecimiento, ¿no? Entonces, uno de los factores por qué la iglesia de repente no experimenta crecimientos, ¿cuál podría ser? Es que la enseñanza bíblica no está siendo bien dirigida, ¿no? Entonces, habría que revisar, analizar ese aspecto, ¿no? ¿Por qué la iglesia, el grupo, el ministerio no crece? Quizás porque la enseñanza bíblica no está siendo bien encauzada, ¿no? Puede ser uno de los factores. Amén. El pastor. Sí, sí, Carlos. Sí, justamente eso, hay bastante carencia, ¿no? Incluso hay otras denominaciones, ¿no? Que han perdido la noción de la educación cristiana, de la enseñanza bíblica, ¿no? Y más se concentran quizás en el avivamiento, sí, ¿no? Y han descuidado pues la parte bíblica, que es lo más importante, ¿no? Para el crecimiento de las iglesias.
Así es, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. La experiencia a veces mucho se inclina mucho a la experiencia, ¿no? A la experiencia que uno puede experimentar en la iglesia, ¿no? Y muchas personas van a la iglesia a buscar experiencias místicas, ¿no? Experiencias sobrenaturales con Dios, ¿no? Milagros, sanidades, ¿no? Mucha gente busca eso, la experiencia en la iglesia, ¿no? Pocos quizás buscan la instrucción bíblica, ¿no? La enseñanza bíblica, ¿no? Entonces, el propósito es que el creyente llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? No por la experiencia. Si usted ha visto en el propósito de la educación cristiana que mostré hace un momento, ¿no? Es perfeccionar a los santos, ¿no? Para la obra del ministerio, ¿no? A través de la unidad, del conocimiento. Tiene que ver todo con el trabajo de la educación, ¿no? Ya. Uno no va a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo con experiencias, ¿no? O sea, teniendo experiencias místicas y todo eso, no nos ayuda a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. El único camino es a través del conocimiento, o sea, de la enseñanza, del adiestramiento, la instrucción, de la capacitación, ¿no? La experiencia es parte de nuestra relación personal con Dios, ¿no? En algunos casos, algunos lo tienen, otros no, ¿no? No todos tenemos una experiencia con Dios, mística, ¿no? Algunos sí la han tenido, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Qué buena experiencia han tenido, ¿no? Pero si yo voy a la iglesia a buscar experiencia solamente, ¿no? Y pienso que esa es la manera de crecer en la fe, no es así, ¿no? Uno va a crecer en la fe a través de la enseñanza bíblica que reciba, ¿no? Muy bien. Entonces, estos dos motivos son los que nos llevan a por qué debemos enseñar dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a ver las bases bíblicas para la educación cristiana, ¿verdad? Vamos a ver las bases bíblicas. Dice acá, los inicios de la educación cristiana se remonta hasta los primeros tiempos de la humanidad. El primer rastro lo encontramos en la nación hebrea, pueblo escogido por Dios. Entonces, si nosotros queremos hacer un rastreo, ¿no?, de dónde se origina esto de la educación cristiana, vamos a aterrizar, ¿no?, en nuestra búsqueda en los comienzos, en los inicios, ¿no? Y dentro de estos inicios nos vamos a encontrar con la formación del pueblo de Dios, la nación hebrea, ¿no? Dentro de la historia del Antiguo Testamento hemos aprendido que el Señor escogió un pueblo, ¿no?, para llevar a cabo su misión, ¿no?, de redimir al mundo. Pero en esta secuencia de la elección de Dios se origina desde Abraham, ¿no? Desde Abraham, la elección de Abraham, el llamamiento de Abraham, los patriarcas, luego la formación de la nación, etc. Entonces, nuestro primer rastro para entender un poco la educación cristiana es la nación hebrea, ¿no? La nación israelita, los judíos, ¿no?, el pueblo escogido por Dios. Entonces vamos a hoy ver la educación hebrea, ¿no?, cuáles son los mecanismos que había en la educación hebrea, para poder comprender un poco acerca de esto. Ahora, la educación, ¿no?, es transmitir algo, como dijimos, ¿no? Es la enseñanza, la transmisión de uno a otro, ¿no? Ahora, Dios quiso transmitir algo a la humanidad, ¿no? Dios quiso revelarse. Y hemos aprendido también que Dios ha querido revelarse a la humanidad, ¿no? Dios dice que ha hablado de distintas maneras, ¿no? Hebreos dice así, ¿no? Dios, ¿dónde se revela primero? ¿Dónde comunica algo? ¿Dónde enseña algo primero, ¿no? En la nación hebrea, en el pueblo hebreo. Ese es el primer momento donde Dios se revela a la humanidad
y comunica algo, enseña algo, ¿no? Da instrucciones a las personas, ¿no? En la nación hebrea. Por eso es importante ir a la nación hebrea, porque ahí se inicia lo relacionado a la educación cristiana. Porque no olvidemos que el cristianismo no está desligado del judaísmo, ¿no? O sea, no estamos desligados del Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento para nosotros no tiene ninguna relevancia. Falso, ¿no? Nosotros somos una expresión judeo-cristiana. Va unido, ¿no? Nuestra fe es una fe judeo-cristiana, porque creemos en el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Así que todos los hechos del Antiguo Testamento son válidos para nosotros, aceptamos como tal, creemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, creemos que ese es el Dios al que adoramos, y es el Dios al que servimos, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, tiene una conexión. Entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo se da esto de la educación, ¿no? De la enseñanza. Por eso es importante estudiar la nación hebrea en cuanto a la educación que había ahí, ¿no? Por eso, de ahí vamos a partir. ¿Dónde está la base para la educación cristiana? Sus primeras bases vamos a encontrar en la nación hebrea. Ahí inicia los primeros fundamentos de la educación cristiana. La nación hebrea, recuerden, ¿no? Es como el culto, ¿no? El culto que nosotros desarrollamos. ¿Dónde están los orígenes de nuestro culto? ¿No? ¿Fue idea de Pedro, de Pablo, hacer un culto como lo hacemos nosotros? ¿Es una creación de ellos? ¿Ellos lo innovaron? ¿Ellos lo patentaron? No. El culto cristiano tiene mucha conexión con la expresión de adoración que había en la nación hebrea. Tiene mucha conexión. Entonces, nuestros antecedentes, tanto para el culto como para la educación que brindamos en la iglesia, tiene que ver con la nación hebrea. Muy bien, vamos a ir analizando un poco esto. A ver, ¿qué pasó acá? Reina, ¿me ha cerrado la sesión? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Sí, pastor, le escuchamos. Sí, le Ah, ya, escuchamos. pensé que mi sesión se había cerrado. Se le ve y se le escucha, pastor. No, pastor, no, pastor. Todo está ok. Dije, ¿qué pasó? Se me fue la gente. Los que pueden prender su cámara, préndanla. Sí. Bien. A ver. Ya avanzo un poquito. La educación hebrea. Dios escogió un pueblo para dar a conocerse a través de ello a la humanidad, ¿no? O sea, ya estudiamos un poco la finalidad de Dios de escoger a una nación, ¿no? Primero, la finalidad era que esa nación sea de bendición, ¿no? Que lleven la bendición. Que las naciones que estaban alrededor conozcan a Dios a través de esa nación, ¿no? Y Dios los preparó, los formó, les dio toda una situación ahí, les dio sus mandamientos, sus leyes, para que ellos puedan reflejar al mundo a Dios, ¿no? Que puedan ser luz en medio de las tinieblas. Para ellos los escogió, ¿no? Para que fueran transmisores de lo que era Dios, ¿no? Y la educación cristiana consiste en conocer a Dios, ¿no? Tiene que ver con eso. La educación cristiana tiene que ver con que las personas, el mundo, conozca a Dios. Ya. El pueblo de Israel tenía esa misión, que a través de ellos, las demás naciones conozcan a Dios. Para eso escogió a un pueblo, ¿no? Desde un hombre hasta formar una nación. Esa era la finalidad de la elección y de Dios del pueblo hebreo, ¿no? Dentro de la educación hebrea, habían tres propósitos que tenían tres objetivos bien definidos, ¿no? El propósito tenía tres objetivos bien definidos, ¿no? De la educación hebrea. Tome nota de esto, ¿sí? Primero, la educación hebrea tenía el objetivo de transmitir la herencia histórica.
¿Ya? La educación hebrea tenía la finalidad, el objetivo, el propósito de transmitir la herencia histórica. Lógicamente la herencia histórica de su pueblo, ¿no? 2, instruir en la conducta ética. Y 3, asegurar la presencia y la adoración de Dios. Entonces, dentro de la educación hebrea, se esforzaron en lograr estos objetivos, ¿no? Transmitir, instruir y asegurar la presencia y adoración de Dios, ¿ya? Esos objetivos bien definidos, ¿no? Para cada uno de ellos tenían cosas importantes que conocer, ¿eh? Transmitir la herencia histórica, instruir en la conducta ética y asegurar la presencia y la adoración de Dios. Tenían cada cosa elementos que considerar. Primero, transmitir la herencia histórica, ¿no? Era de suma importancia para ellos recordar una y otra vez la vida de los patriarcas, la servidumbre en Egipto, los pactos entre Dios y el pueblo, a través de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, y los demás eventos culminantes en el desarrollo de la vida del pueblo de Dios. Entonces, una de las finalidades de transmitir la herencia histórica era traer a la mente una y otra vez y hacerles recordar a sus generaciones que vendrían acerca de la vida de los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Y también los pactos que hubo entre ellos y también Moisés, y todos los eventos que acompañaron a la nación, ¿no? Entonces, si ustedes han podido leer los Salmos, ¿no? Han podido leer en alguna ocasión los Salmos, en muchos de los Salmos se van a encontrar situaciones donde el salmista les hace recordar a sus lectores todo lo que Dios hizo por ellos. Una y otra vez vamos a ver que en los Salmos el salmista hace recordar que con mano poderosa Él los libró, que con mano poderosa hizo esto o aquello. Entonces, una forma de poder transmitir esto era a través de los escritos que ya estaban. Por ejemplo, los Salmos es uno de ellos. Otro eran las fiestas, que recuerdan que estudiamos las fiestas de Israel, las fiestas que el Señor les mandó celebrar, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien recuerda la fiesta de los tabernáculos en qué consistía? ¿O de las enramadas? ¿Alguien recuerda eso? ¿En qué consistía la fiesta de los tabernáculos? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién recuerda? A ver. Con libertad, compártanos. En la fiesta de los tabernáculos contaban lo que a los hijos, lo que hacía, las cosas que había hecho Dios, ¿no? Con los padres, con Abraham, siempre les contaban. Es lo que yo tengo conocimiento. Ya, ¿quién habló? No me di cuenta. ¿Quién habló? Daniel. Daniel, ¿no? Ah, Daniel. Ya, Daniel. Ya, la fiesta de los tabernáculos se han olvidado porque eso ya lo estudiamos. La fiesta de los tabernáculos tenía que ver con la celebración, era una fiesta, una celebración de los hebreos, y consistía en que el pueblo tenía que salir de sus casas, afuera, y formar como especie de cabañas, ¿no?
fuera de sus casas y vivir durante una semana en esas cabañas, para recordar lo que su pueblo pasó en el desierto los 40 años. Entonces, cuando los hijos miraban a los padres haciendo una cabaña y viviendo fuera de sus casas, les preguntaban, ¿por qué están haciendo eso, no? ¿Por qué estamos viviendo fuera de la casa en una carpa? Los padres tenían el momento para poderles enseñar lo que pasaron ellos en el momento de salir de Egipto y vivir 40 años en el desierto, ¿no? Que vivieron así durante todo ese tiempo y que en ese tiempo Dios les proveyó de alimento, del agua, del vestido y de todo lo que necesitaban, ¿no? El Señor fue su proveedor. Entonces, cada celebración que había en el pueblo, en este caso las fiestas, tenía la finalidad de transmitir la herencia histórica, ¿no? Uno de ellos eran las fiestas, ¿no? Para que sus generaciones no olviden todo lo que pasó en su relación con Dios, ¿no? Y cómo Dios estuvo presente en cada momento. Entonces, la transmisión, la educación en Israel, tome nota de esto, ¿eh? Tome nota de esto porque esto es bastante importante que conozcan. La educación en Israel era 100% teocrática. O sea, el protagonista principal en la educación de Israel, en la educación hebrea, era Dios. Dios era el centro de la educación. Todo el sistema educativo de Israel giraba en torno a Dios. Entonces, cuando el hebreo quería enseñar algo a sus hijos, en base a qué le enseñaba, en base a lo que Dios había hecho, ¿no? Dios los sacó de Egipto, era una enseñanza. Dios los cubrió en el desierto, era otra enseñanza. Dios hizo un pacto con Abraham, era una enseñanza. Dios les mandó la circuncisión, era otra enseñanza, tenía que ver con Dios. Dios les dio las leyes, o sea, todo giraba en torno a Dios. Era una instrucción, una educación religiosa, 100%. ¿Ya? Ahora, esto de transmitir la herencia histórica ayudaba, primero, a que el israelita tuviera identidad. Sabía quién él era y quién era su Dios. Los israelitas, los hebreos, formaban una identidad bastante sólida, ¿no? Ellos sabían quién eran y quién era su Dios. Lo conocían bien. Y no solamente una generación, sino cada generación que venía. Incluso, hermanos, hasta hoy, ¿no? En Israel hay algunas prácticas donde hacen este tipo de educación dentro de sus hogares, ¿no? Donde transmiten identidad a sus hijos. Por ejemplo, los judíos hasta hoy, ¿no? Los judíos hasta hoy, ellos tienen una celebración, no recuerdo bien el nombre, donde reúnen a su familia, ¿no? Donde reúnen a su familia, preparan una cena, el padre, ¿no? El papá de la casa, llama a su esposa, llama a sus hijos, prepara una cena. Y dentro de la cena, él les empieza a recordar esto, transmisión de herencia histórica. Empieza a hacerles recordar quién es Dios para ellos, ¿no? Para darles identidad. Y les dice que ellos son hijos de Dios, que no son cualquier cosa, que ellos son hijos de Dios y que Dios los ha elegido para que sean sus hijos, ¿no? Y que Dios está de su lado porque los ayudó en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y que ellos deben estar a la altura de ese Dios. O sea, forman en la mente de los niños cuando son desde pequeños. Y esa es una práctica que lo repiten constantemente, ¿no? Entonces, cuando ellos van creciendo, ese niño, esa niña va creciendo en ese hogar donde le están transmitiendo un legado histórico, donde el centro es Dios, ese niño va a salir con una identidad pues, bien marcada, ¿no? Yo soy hijo de Dios. Dios me ha elegido con un propósito, ¿no? Entonces, una de las finalidades
de la educación cristiana era esto, ¿no? Transmitir la herencia histórica fue para formar identidad en su nación. Por eso era una nación que no, una de las mandamientos del Señor es que no se hicieran parentela con nadie, ¿no? O sea, era una exclusividad, ¿no? Entonces, eso tenía dentro de la educación hebrea esto, ¿no? Ahora, lo segundo. Instruir en la conducta ética, ¿ya? Un segundo propósito objetivo importante para la educación fue enseñar cómo se puede lograr alcanzar un alto comportamiento ético en la vida y la sociedad hebrea, ¿ya? Entonces, esto tenía que ver específicamente con las leyes que Dios dio, ¿no? Hemos revisado algo de los mandamientos del Señor, las leyes que Él dio por medio de Moisés. Y estas leyes tenían la finalidad, ¿no?, de hacer diferente al pueblo, ¿no?, en un sentido de santidad. Ustedes no van a ser como los otros pueblos que están a su alrededor. Ellos hacen así, así, así. Ellos viven así, así, así. Ustedes no. Ustedes no van a ser así. Ustedes van a ser conforme yo les voy a mostrar, ¿no? Van a ser así, van a ser así, van a ser así y así. Y esto tenía que ver no solamente con la relación a Dios, ¿no?, sino tenía que ver también con la relación en sociedad, ¿no? Cómo debían relacionarse en sociedad, con principios altos de ética y moral. Incluso en el área de lo familiar, en el área de lo sexual, en la dieta, en la vestimenta, en el sembrío, en todas las actividades propias de la nación, habían altos estándares para la conducta ética, moral de los hebreos, ¿no?, lógicamente a través de las leyes que Dios dejó. Entonces, el hebreo tenía eso bien en claro, que la nación debía ser formada en base a un comportamiento alto en la ética y en la moral, ¿no? Entonces, si leemos nosotros el libro de Levítico, vamos a encontrar diferentes leyes, ¿no?, para todos los aspectos cotidianos de la vida, ¿no? Incluso con quién unirse, con quién casarse, ¿no?, con quién no. Qué actos de sexualidad estaban prohibidos, ¿no? En cuanto a la salud también, ¿no?, aspectos sanitarios también estaban en las leyes. En cuanto a la actividad económica también, ¿no? Cuando alguien pide prestado, cuando alguien defrauda a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, había todo un mecanismo, una legislación que apuntaba a eso, ¿no?, para formar una nación en ese sentido, ¿no? Entonces, el hebreo seguía esa línea. El hebreo seguía esa línea. Ese era un pilar de su educación. Tercero. Asegurar la presencia y adoración a Dios. Dios ha sido el centro de la educación en Israel. Se instruía en cómo adorarlo y cómo vivir en santidad delante de él, ¿no? Entonces, la educación cristiana apuntaba también a ese aspecto, ¿no? Que el pueblo sea instruido en cómo acercarse a Dios para adorarlo. No se podía adorar a Dios de cualquier manera. El pueblo era formado en base a las leyes que recibió en cómo debían presentar los sacrificios, por ejemplo, ¿no? No podían traer cualquier sacrificio, no podían traer lo que ellos pensaban traer, sino lo que Dios ordenaba que se trajera, conforme a las características que Él exigía. Los sacerdotes no podían realizar sus oficios como ellos pensaban, sino conforme
las instrucciones que Dios les había dado. En su vestimenta, en su aspecto físico, con quién debían casarse, con quién no debían casarse los sacerdotes, y de qué manera debían presentar el sacrificio, ¿no? Cómo presentar el holocausto, ¿no? Cómo mantener las cosas en el lugar santo. Todas las indicaciones para la adoración y los sacrificios estaban estipuladas y se tenían que cumplir. Eso era un reflejo de la santidad delante de Dios. El que se salía de ese cuadro, de ese marco, de esa exigencia, muchas veces moría, ¿no? Y esto era para mostrar la exigencia de Dios en cuanto a la santidad que él pedía, ¿no? Entonces, el israelita, en la nación hebrea, tenía ese propósito, formar a su nación para que la adoración a Dios se mantenga tal y como es, ¿no? La presencia y la adoración a Dios. Esos eran los tres pilares, ¿no?, de la educación hebrea. ¿Ya? Interesante, ¿eh? ¿Cuáles son esos tres pilares? Transmitir la herencia histórica, instruir en la conducta ética y asegurar la presencia y la adoración de Dios. Esas tres columnas eran usadas dentro de la educación hebrea, ¿no? ¿Cómo transmitían la herencia histórica? Haciendo recordar a sus generaciones todo lo que Dios hizo a través de los patriarcas, de los eventos que hizo a través de Moisés, cómo lo sacó de la tierra de Egipto, cómo les ayudó a conquistar la tierra prometida, los pactos que hizo en esos momentos, ¿no? La ley contribuyó para instruir la conducta ética de la sociedad, para que haya una buena relación, estándares altos de ética, conducta y moral, y también para asegurar la presencia y la adoración de Dios. Muy bien, hasta ahí voy a terminar. Ya tengo que pararme un rato porque ya tengo que caminar un poco para que no me fastidie la herida. Entonces, voy a terminar hasta ahí. Les voy a dejar ahora, como de paso que descansamos un poquito, 20 minutos, ¿no? De repente un poquito más, 20, 25. Tomamos el descanso y responde las preguntas que les voy a dejar, ¿ya? Ya, pastor. Son dos preguntas nomás, ¿no? Puede escribirlas, ¿no? Y cuando le llame usted ya responde, ¿no? Ya, la primera pregunta que usted tiene que responder luego del descanso, ¿no?, tiene que ver con la educación cristiana, ¿no? ¿Por qué debemos enseñar o por qué debemos llevar a cabo la educación cristiana? ¿Por qué debemos llevar a cabo la educación cristiana? ¿Por qué? Muestre sus argumentos, ¿no? ¿Por qué debemos desarrollar la educación cristiana? ¿Por qué? Usted me da sus argumentos, ¿no? Y dos, ¿cuáles son los elementos de la educación hebrea, ¿no? ¿Cuáles fueron los elementos que usaron dentro de la educación hebrea, ¿no? Usted ahí ya comparte su respuesta. ¿Está claro las dos preguntas? Pastor, ¿puede repetir de nuevo, por favor? Ya, la primera pregunta es ¿por qué debemos desarrollar la educación cristiana? ¿Por qué? ¿No? Justifique por qué debemos llevar a cabo la educación cristiana. Y la segunda es ¿cuáles fueron los elementos para la educación hebrea, ¿no? ¿Cuáles fueron los elementos que usaron para la educación hebrea?